La usura es una práctica ilegal, pero común en todas las provincias de Ecuador. A pesar de que es un delito penado por el Código Orgánico Integral Penal, las necesidades de miles de personas obligan a acudir a esta modalidad que es paralela a los sistemas financieros formales. En zonas del austro ecuatoriano, por ejemplo, los chulqueros, como se conoce a quienes realizan este tipo de préstamos a intereses que están por encima de la norma, han facilitado dinero a muchos jóvenes para que emigren a Estados Unidos o Europa por medio de coyoteros. María Cecilia Largacha nos cuenta cómo funciona la usura en el país y relata historias de por qué es tan frecuente acudir a estos préstamos ilícitos. En un hospital de Guayaquil lucha por su vida una de las víctimas de las redes de usura que operan en el país. Yo le pedí $2.000 y la deuda ahorita está casi por los $18.000. Lo primero que el usurero nos decía a nosotros que tenemos que tener letras firmadas en blanco, o sea, eso era parte del negocio. Puso la letra de cambio sobre 5.000, que había incluso sido el préstamo, pero este señor, no conforme con eso, adulteró. Él le pone $15.000. ¿Qué pasa si es que una persona no logra pagar? Nos toca la muerte. Yo tenía una fábrica que producía mucho calzado. Yo producía 500 pares diarios de calzado. Yo vendía a las más grandes empresas del país. Ana habla en pasado, no porque ya no tenga la fábrica. De hecho, todavía la tiene. Pero ya no es una empresa exitosa. Mi negocio está en el piso. Porque para un negocio pequeño como el suyo, una deuda de más de $300.000 es impagable. Y eso es lo que su negocio debe, $305.000. Aunque asegura que nunca pidió prestada esa cantidad. Vamos desde el inicio. Hace poco más de 10 años, Ana entregaba calzado a otras empresas, pero tenía que lidiar con el hecho de que no todas le pagaban inmediatamente. Como uno da crédito a las empresas, entonces hasta que le cancelen a uno, uno necesita liquidez. Entonces yo por eso accedí a este usurero. O sea, yo le pedía más o menos de 10 hasta $40.000, 10, 20, 30 hasta 40.000. Pero yo le iba cancelando con los cheques de mis clientes. O sea, le iba cancelando y pidiéndole nuevamente. Así trabajé desde el 2007 hasta el 2014. Y si usted se pregunta por qué prefirió acudir a un usurero en lugar de a un banco, ella da la misma respuesta que oirán de boca de todos los entrevistados en este informe. Porque un banco le pone muchas trabas, que tiene que dejar hipotecas y tanta cosa. A ella, el usurero le pidió solo un requisito. Que tenemos que tener letras firmadas en blanco. O sea, eso era parte del negocio. Y dice que fue ese justamente el origen de todos sus problemas. Y ahí es cuando yo ya no le necesito al usurero. Y el usurero se aprovecha, saca la letra en blanco y la llena por $305.000. Como Ana se negó a pagar, el usurero la denunció ante la justicia. Sus bienes y cuentas fueron congelados y su negocio dejó de ser próspero. Y por la vía civil es rapidísimo. Usted en 4 o 5 meses, usted ya está en la calle. O sea, si a usted le ponen prohibición en sus bienes y le demandan por una letra, pues podría decir que la función judicial es el departamento de cobro de los usureros. Lo que Ana nos cuenta tiene lugar en Gualaceo, un cantón de la provincia de La Suay. En mi cantón Gualaceo, ir a un usurero es algo normal. Antes de seguir, dejemos claro lo que significa exactamente eso de usura. La ley considera usura a todo préstamo que se realice con intereses superiores a los máximos permitidos por el Banco Central. Para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, el Banco Central aprueba una tasa máxima de interés anual del 11,8%. Ana pagaba al usurero un interés del 36% anual.
Lamentablemente nosotros, insisto, hay que hacer medias culpas, el letargo dentro de la Administración de Justicia, las respuestas que nosotros debemos a la sociedad se han debido muchas veces por la falta de una investigación técnica o una investigación científica. Lamentablemente tenemos que reconocerlo, estamos dando pasos importantes, pero todavía nos resta mucho que hacer. Quien lo dice es Adrián Rojas, hasta hace un par de meses fiscal provincial de la SUAY. Y en esta provincia la usura se vincula directamente con otro delito. Este delito de usura nosotros lo vinculamos con el tema de tráfico de migrantes en su mayor parte. Si hablamos nosotros de datos estadísticos, podremos establecer que un 95% de las personas prestan o solicitan, dinero para poder viajar sus familiares o ellos mismos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y aunque no tiene el número exacto de los casos que se reciben por estos delitos en la Fiscalía, sabe que no son pocos. Es más, son tantos que hasta se han organizado en una asociación. Son varios ciudadanos, no solo del Cantón Gualaceo, de la provincia de la SUAY, personas que han perdido su vivienda, personas que han hipotecado su vida, personas que porque viajen familiares hacia los Estados Unidos de Norteamérica, a la persona que presta dinero a un interés superior al establecido en la norma, ha hipotecado, en otras palabras, su vida. ¿El coyotero se apropió del terreno de su hermano? Sí, la parte esta que estamos aquí. Manuel está contando la historia de su hermano que vive en Estados Unidos desde hace años y que hace poco contrató a un coyotero en el Azuay para que ayudara a su esposa a reunirse con él. El coyotero resultó ser la misma persona que le prestó el dinero a Ana y que le hizo firmar letras en blanco como garantía. En esta ocasión lo que pidió no fueron solo letras en blanco, sino también otro documento que Manuel y su hermano pensaron era una hipoteca. Él dice que el coyotero cobró $13,000 por llevar a su cuñada hasta los Estados Unidos. La cuñada viajó, así que su hermano pagó los $13,000 y también los intereses. Luego con intereses le montan a $17,000. De los $17,000, bueno, con un poco de retraso que se lleva el tiempo, le pagan $23,000. Cuando ya la deuda estuvo saldada, Manuel fue a pedirle al coyotero la hipoteca que su hermano había firmado. Pero se llevó una sorpresa, no era una hipoteca, era una compraventa. Legalmente el bien era del coyotero. Y ahí en ese entonces me dice que valía, pero si quiere comprar, compre, y le doy en 35. Digo, no, pues le digo así, ¿cómo es de que si supuestamente es una hipoteca? No, es compra y venta. Y si quiere comprar, compre, y si no, no tiene nada que hacer porque con usted no ha sido el negocio. Muy bien, cogió y se fue. Él denunció el hecho en la fiscalía, pero los papeles estaban firmados por su hermano y había poco que se pudiera hacer. Nos dice que en el Azuay todo el mundo conoce el nombre del coyotero, que también la justicia lo conoce, que hay varios juicios en su contra, pero que nada pasa. Tanto él como Ana y otras personas que entrevistamos y que cuentan historias similares, identifican al responsable como Genaro C., cuyo nombre, según la página web de la Función Judicial, consta en 18 procesos como demandado y en 127 como ofendido. Entre los primeros, en los que él es el demandado, solo hay un par por usura. El resto es por causas diferentes como alimentos o injurias o daños y perjuicios. Visión 360 tomó contacto con Genaro C., pero prefirió que fuera su abogado quien hablara por él. Lo que hizo el señor procesado fue efectivamente generar una operación económica, y esa operación económica no fue reñida con norma, no fue con un interés superior al permitido por la ley, no fue en la dimensión que reclamaba la presunta víctima, y en el momento en el que la obligación no se la canceló, pues tuvimos el proceso penal y las conclusiones son a las que hemos arribado hace escasos minutos. Hay también algunas declaraciones de la persona que está haciendo la denuncia en donde se dice que se firmaron letras de cambio vacías. Qué agradable que nos pregunte eso. Claro que hay letras, pero hay formularios de letras de cambio. Cuando digo formularios de letras de cambio, digo que existe el papel que dice letra de cambio, el formulario, con la firma de la presunta víctima, pero sin firma de nadie y sin valor en lo absoluto. Para nada, sin un valor de 10, 20, 30 y sin la firma de un presunto procesado o de un presunto victimario. De tal manera que esas letras no pueden constituir bajo ningún aspecto prueba. Decíamos que en la función judicial también constan procesos en los que Genaro C. es el ofendido. Hay, por ejemplo, 29 procesos en los que él demanda a alguien por el pago de una letra de cambio. Obviamente el tema de la usura va mucho más allá de Genaro C. y tampoco ocurre solo en el austro ecuatoriano.
Según las cifras que nos entregó la Fiscalía, se han presentado 2.400 denuncias de usura desde el 2014 hasta hoy. Pero existen otras cifras más inquietantes, como por ejemplo el monto de dinero que la usura mueve en el país. Se estima que posiblemente sea aproximadamente $1.000 millones anuales. Obviamente se complementan con otros negocios que están al margen de la ley, como por ejemplo el lavado de activos, todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. En fin, son parte de la economía subterránea que por lo general no se ven en las cifras estadísticas que promueven las entidades públicas. ¡Basta de chulqueros! ¡Basta! ¡Justicia! ¡Justicia! En mi caso, mi hija estaba con el estómago perforado, el hígado perforado de un accidente, en coma 3 meses. Teresa Ordóñez es presidenta de otra agrupación de perjudicados por la usura, esta vez en Quito. Ella dice que acudió a los chulqueros porque la situación era de vida o muerte. No había nadie que le diera un préstamo inmediato y la banca le pedía requisitos que no alcanzaba a cumplir. Yo necesitaba los $4.500, no como él manifiesta y me llena las letras de 30.000 cuando yo estaba en Cuba haciéndolo operar a mi hija. Sí, Teresa también firmó letras en blanco y el usurero las llenó a su conveniencia. Ella, como representante de otros perjudicados, dice que el problema no es solo el prestamista, sino todo el sistema judicial. Casi siempre son los usureros quienes inician las demandas para obligar a los deudores a cumplir con esas letras de cambio que firmaron en blanco. ¿Qué pasa si es que una persona no logra pagar? Nos toca la muerte, porque no solo está actuando el chulquero, está actuando la justicia, haciendo una injusticia, vale decir, porque hay peritos que dan informes a medias, tibiamente. Hay fiscales que no apresuran su investigación dejando que prescriban nuestros casos. Y hay jueces que aunque la letra diga 18, 24, 25%, no les interesa y nos mandan a pagar. Prestar dinero por fuera de la banca y a intereses no regulados por el Banco Central puede ser una actividad ilegal, pero no siempre se realiza de forma clandestina. Revisando los diarios, salía todos los días. En los diarios locales de aquí de la ciudad, salían todos los días, presto dinero con hipoteca al 7%. Carlos Espinal pertenece a un movimiento contra la usura con sede en la provincia de El Oro. En el 2005 vio uno de estos anuncios en el periódico y pensó que era la solución para su negocio de compraventa de camarón. Por esos anuncios llegué donde la persona que hacía el vínculo con el capitalista, con la persona que tenía, que era el dueño del dinero. Él me dijo que no había ningún problema, que solicitaba yo $40.000. De los $40.000, él necesitaba una garantía, fuimos a conocer la propiedad, que en ese entonces tenía un avalúo comercial de unos $600.000. Todo el trámite duró un día. En un solo día el prestamista estuvo listo para entregarle los $40.000, aunque justo antes de hacerlo, ya en el banco, le exigió una garantía más. Me dijeron que tenía que firmar una letra, un pagaré en blanco, por si yo me atrasaba con intereses. Después accedimos por la necesidad que teníamos del dinero y porque ya habíamos firmado la hipoteca. Nuevamente, ese fue el origen de todos sus problemas. Él pagó puntualmente durante 4 años, pero eventualmente la crisis lo alcanzó. No pude seguirle pagando los intereses, fue a amenazarme a mi domicilio, que me iba a demandar, incluso me llevó el pagaré en blanco, una copia, decirme que lo iba a llenar, que iba a contratar a un contador para que me saque lo que le debía en intereses, mora y todo, porque él tenía una experiencia de 31 años de banquero, porque él fue gerente del banco, y él no me iba a perdonar nada, que yo tenía que pagarle costas judiciales, todo. Para no alargar el cuento, el señor llenó el pagaré por $185.000. Eso llega al juzgado, el juez no toma en cuenta nada, ni que había intereses usureros, que se anunciaban préstamos de usura por el diario. No tomó en cuenta mis pagos, los depósitos, nada. Dijo que era un juicio ejecutivo y el cobro del documento ejecutivo tenía que pagarse. No solo eso, le cobraron intereses sobre los intereses que ya había pagado y la deuda subió hasta $373.000. Y como no pudo pagar, embargaron el bien hipotecado. Después de eso, Carlos empezó una batalla legal que dura hasta hoy. Con todas estas pruebas de los diarios que yo he consultado ahora en la Fiscalía, tuvimos una reunión con gente de la Fiscalía en la Fiscalía General del Estado en Quito. Les mostré el recorte del diario y me dice, pero si esto no es usura, ¿qué? O sea, si alguien se anuncia con esto,
Sí, yo de fiscal en el oro ya no necesito más pruebas. Pero es que desde el punto de vista de muchos juristas, en estos casos los perjudicados no son del todo inocentes, porque eligieron libremente participar de un acto ilegal, porque firmaron letras de cambio dando poder a un tercero para que las llenara a su antojo, porque firmaron compraventas a favor de alguien más. Pero ¿qué hacemos si estamos en un país en donde primero hay un gran error? Han satanizado a la banca. A ver, yo sí le puedo decir que la banca no la puede satanizar, porque si usted va a cumplir los requisitos, la banca claro que le toca el crédito. Aunque hay funcionarios que reconocen que la justicia debería ir más allá. No solo aceptar la letra de cambio que muestra un usurero, sino tratar de castigar la usura. No solo aplicar la ley ciegamente, sino intentar llegar hasta el fondo y evitar penalizar más a quien ya fue perjudicado en una transacción ilegal. Si alguien llega con una letra de cambio firmada, ¿esa letra ya de por sí es un documento que tiene que ser pagado? Exacto. ¿O hay forma de comenzar una investigación y saber cómo se firma? Primero hay que ver, hay que mandar a hacer una experticia documentológica a la letra de cambio, a ver si la misma persona firmó toda la letra de cambio. Y no es que quien firma es una persona y quien llena la letra es otra. Pero aquí no se les ocurre, dice está la firma es original, ok, entonces es la persona que llenó la letra. O sea, no van más allá de lo que puede ocurrir, o sea, ver la procedencia, la ilicitud del documento de quién lo hizo. Y eso es una técnica de investigación que está totalmente legalizada. Y no solo que los perjudicados están a merced de cuán hondo decida la justicia investigar, sino que también tienen las de perder a la hora de afrontar un proceso largo. Los usureros tienen el poder económico para pagar abogados y defenderse. Los afectados han perdido dinero, están endeudados, les incautaron sus bienes y terminan abandonando las causas por falta de recursos. Con ello, los usureros no solo que siguen operando, sino también valiéndose del sistema para cobrar legalmente las ganancias de un delito, al que las víctimas acuden por su propia voluntad.